Buen día, estudiantes. Continuando entonces con las sesiones del curso Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy día nos toca abordar lo que corresponde a otra propuesta de organización del territorio nacional en lo denominado 11 ecorregiones del Perú. Nuestra ruta de aprendizaje para la presente actividad de hoy, vamos a aclarar un poco los términos relacionados con esta propuesta, conocer en sí cuáles son las 11 ecorregiones propuestas, el autor también, quién fue el autor de estas 11 ecorregiones, describir geográficamente y la ubicación de cada ecorregión, identificar la principal flora y fauna de la ecorregión propuesta y luego finalmente hacer un resumen de todo lo vertido en esta presentación. Tres objetivos. El inicial, identificar cuáles son las 11 ecorregiones propuestas por el autor peruano y también cómo es que éstas se pueden relacionar con la localidad en la que vivo, o sea, ubicar en qué ecorregión yo estoy actualmente viviendo o está la localidad donde yo vivo. Luego ir analizando los aspectos relevantes de cada ecorregión, sus diferencias, sus similitudes y sus características, y finalmente familiarizarnos con todos los fundamentos que tienen que ver con esta ya tercera propuesta de organización del territorio nacional que venimos estudiando. Dos preguntas iniciales: ¿qué factores determinan las ecorregiones? ¿Cuáles son los factores que son determinantes en la organización de estas ecorregiones? ¿Y qué relación hay entre las características de las ecorregiones y su biodiversidad? ¿Hay algún tipo de interrelación entre las características de la ecorregión, tanto características geográficas como las características que constituyen la biodiversidad? ¿Cuál es la relación entre ambos? Por supuesto que hay una interrelación. Entonces empezamos ya principalmente con la definición de una ecorregión. Cuando hablamos de una ecorregión, da cuenta de una área geográfica que se caracteriza porque las condiciones son bastante homogéneas en lo que se refiere al clima, a los suelos, a la hidrología y a la biodiversidad que habita en esa zona. Y por supuesto que estos factores interactúan en estrecha interdependencia, así como vimos en la parte cuando estudiamos ecosistemas. Un ecosistema es la interrelación entre el factor vivo y no vivo en estas zonas igual. En estas ecorregiones, todos estos factores que determinan estas zonas están en estrecha interdependencia. Además, es delimitable geográficamente y distinguible de otras con bastante claridad. Entonces, en resumen, cuando hablamos de una ecorregión, es una área geográfica que se caracteriza porque tiene condiciones bastante homogéneas en lo que se refiere al clima, a los suelos, a la hidrología y a la biodiversidad. Acá tenemos algunas imágenes de esta organización, ¿no? Como esta organización tuvo en cuenta lo que es la latitud, podemos observar esta primera parte en donde las diferentes áreas determinan la ecorregión. Un área que está en la parte superior de la montaña, otra está que es en la parte profunda, entonces, y cada área también, como vimos en clases anteriores, tiene ciertas condiciones climáticas, ¿no? Más frío, más calor, o mayor temperatura o menor temperatura, eso determina la abundancia de diferentes tipos de seres vivos, ¿no? Aquí tenemos la zona central, que quizá es la más montañosa de nuestro país, y la zona sur, que es un poco la más altiplánica, ¿no? Pero también tiene bastante elevación. Entonces, la parte norte, que digamos estamos en una zona bastante baja, la parte central, que es montaña, bastante alta, y la parte sur, que es altiplánica, montaña, pero montaña, digamos, relativamente plana, ¿no? Entonces, hasta ahora venimos estudiando tres propuestas. La primera propuesta que analizamos fue la de regiones geográficas del Perú, que divide a nuestro país en 4 regiones, ¿no? El mar peruano, de las 200 millas, la franja costera, que es la de color amarillo, la sierra, que es la parte central de color marrón, y la selva, que es la parte oriental de color verde.
Luego estudiamos lo que es las regiones naturales de Javier Pulgar Vidal. Pulgar Vidal establece 8 regiones naturales y como podemos ver, mientras en esta primera tenemos simplemente 4 regiones, aquí está un poco más fragmentado el territorio, teniendo en cuenta también sus condiciones tanto geográficas como climáticas. Pulgar Vidal considera la costa, que es esta franja amarilla, la yunga, que es esta franja de color verde claro, casi anaranjado, la quechua, que es del color marrón claro, la suni, un color marrón más oscuro, y la puna, un color marrón mucho más oscuro, ¿no? Luego tenemos la janca, que son las partes altas de color blanco, formado por nevados principalmente. La yunga, que es de color verde oscuro, que está prácticamente en la parte oriental de la cordillera de los Andes. La selva alta o rupa rupa, que es de color verde medio, este color que está por acá. Y la selva baja, que es ya la parte baja de la cordillera, que está de color verde claro, ¿no? Entonces acá tenemos 8 regiones naturales divididas teniendo en cuenta su altitud. Luego entonces nos toca ahora estudiar un poco lo que corresponde a las 11 ecorregiones propuestas por Antonio Brac. Antonio Brac divide ya el territorio un poco más al detalle, teniendo en cuenta tanto la cordillera de los Andes como la latitud con respecto al Ecuador, a la línea ecuatorial, y por supuesto también el mar peruano. Y aquí él divide un poco más, fragmenta un poco más el territorio, mientras Pulgar Vidal lo fragmenta en 8. Antonio Brac lo fragmenta en 11. Entonces tenemos acá el páramo, que está en el norte, el bosque tropical del Pacífico, que también está en el norte, el bosque seco ecuatorial, que también está en la parte norte de nuestro país, el mar tropical, que es la parte norte del mar peruano. Luego tenemos el mar frío, que es la parte sur. La parte sur se caracteriza porque el mar es de temperatura baja, mientras la parte norte se caracteriza porque el agua es de temperatura alta. Luego tenemos la Puna y los Altos Andes, que está prácticamente en la zona central y sur. El desierto del Pacífico, que es la franja costera, la selva alta, el bosque tropical amazónico, la serranía esteparia y la sabana de palmeras, ¿no? Que está en la parte, digamos, colindante con Bolivia. Entonces, hasta ahora hemos estudiado 3 propuestas y creo que con esto cerramos estas propuestas de organización. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver una propuesta más amplia que se denomina zonas de vida, pero estas 3 son las propuestas peruanas. Tenemos la primera, que lo divide en 4, mar peruano, costa, sierra y selva. La segunda, que es una propuesta de Pulgar Vidal, divide en 8 regiones naturales. Y la tercera propuesta, que es la de Antonio Braghi, que nos ocupa en la presente diapositiva, que son 11 ecorregiones. Propuestas, por supuesto, por Antonio Brac. ¿En qué se basó Antonio Brac para organizar el territorio nacional? Bueno, él consideró 3 criterios bastante interesantes: el mar territorial, la cordillera de los Andes y la ubicación latitudinal. El mar territorial, como hemos visto, es heterogéneo porque tenemos una corriente que viene del sur, que es de agua fría, y una corriente que viene del norte, que es de agua cálida, y que se le denomina, en el caso de la corriente del sur o corriente peruana, también se le conoce como corriente de Humboldt, y la del norte, que es la corriente del Niño, ¿no? La de aguas cálidas, que proviene desde la zona ecuatorial. Luego tenemos la cordillera de los Andes, que determina todas las diferencias geográficas que tiene nuestro país, ¿no? Que tienen que ver con zonas altas, zonas bajas, cuencas hidrográficas, etc. Y finalmente la ubicación latitudinal, es decir, toda la ubicación latitudinal con respecto a las líneas paralelas al Ecuador, a la línea ecuatorial. Vimos en una clase que la línea ecuatorial divide el planeta Tierra en 2 zonas a partir de la línea ecuatorial, que sería el centro o la pancita del planeta. Una zona norte y una zona sur. Entonces nosotros, al estar ubicados en la zona sur del globo terráqueo, entonces nuestro país tiene ciertas características, y al estar cerca del Ecuador también tiene ciertas características
que le han provisto de toda la biodiversidad y todas las características geográficas que posee, ¿no? Estamos prácticamente en una zona tropical. Entonces, aquí tenemos un poco la cordillera de los Andes, el gráfico. Como vemos, la cordillera de los Andes prácticamente recorre todo el país y determina 3 cuencas, ¿no? La cuenca del Pacífico, que es esta que está colindante con el Océano Pacífico. ¿Ok? Luego tenemos la cuenca del Titicaca, que es esta de acá, que es la que está colindante con el lago Titicaca. Lo que les mencioné acá, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Amazonas Atlántica, ¿no? La cuenca del Amazonas que está en el extremo oriental de nuestro país y que, por supuesto, el Amazonas nace en nuestro país, recorre prácticamente toda esta parte y desemboca en el Océano Atlántico. Por eso la denomina cuenca del Amazonas o cuenca atlántica. Y como les mencioné, la corriente peruana tiene aguas de temperatura fría, aguas frías que vienen del sur. Ustedes saben que en la parte sur está el polo sur, donde está la Antártida y que nos provee de aguas frías. Y en la parte norte, como está cercana a la línea ecuatorial, provee aguas cálidas. Entonces, todas esas dos corrientes marítimas son las que determinan las diferentes características y riqueza de nuestro mar peruano. También la cordillera de los Andes. Como vimos, toda la cordillera de los Andes recorre prácticamente todo nuestro país, determinando diferentes zonas por la altitud. Y la latitud lo que determina diferencias climáticas, diferencias en biodiversidad, etc. Y también las cuencas que posee nuestro país. Entonces, ¿cuáles son esas 11 ecorregiones propuestas por Antonio Brac peruano, descendientes de padre alemán y madre austriaca? Él propuso estas 11 ecorregiones, tiene un libro, Ecología del Perú, que lo pueden ustedes revisar, en donde está toda esta propuesta, ¿no? Un poco más detallada y más amplia. Entonces, las 11 ecorregiones son mar frío de la corriente peruana, el mar tropical, que está relacionada con el mar peruano. Luego tenemos el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico, que está relacionada con la costa. La puna y los altos Andes, la serranía esteparia y el páramo, que está relacionada con la sierra. Los bosques de la selva alta, el bosque tropical amazónico o selva baja y la sabana de palmeras, que está relacionada con la selva. 11 ecorregiones un poco más, digamos, disgregadas con respecto a las propuestas que hemos visto anteriormente. Entonces empezamos ahora un poco a ampliar el conocimiento sobre cada ecorregión. Tenemos la primera ecorregión del mar frío corriente peruana. Su ubicación, bueno, está en la parte sur del país, prácticamente a partir de lo que es Piura hasta Tacna, prácticamente todo el territorio nacional. ¿Ok? Entonces esta corriente se caracteriza porque tiene bajas temperaturas, con afloramiento de aguas, alta salinidad e iluminación, y por supuesto estas características le da extraordinaria abundancia y variedad de especies. La flora tiene principalmente fitoplancton y algas. Hay mucho más, pero se destaca lo que es fitoplancton y algas. En el caso de la fauna tenemos ballenas, delfines, lobos marinos, pingüinos, anchoetas, etc. Luego el mar frío, digamos que está dividido en varias zonas, dependiendo de la profundidad. Tenemos una zona abisal, que prácticamente es esta parte de la cordillera en la profundidad del mar, y una zona litoral, ¿no? Que abarca toda esta parte. Esta zona litoral, digamos que es la parte superficial, y la zona abisal es la parte más profunda, en este caso del litoral. Luego tenemos el mar tropical, que se extiende desde el sur de Piura hasta el norte, Ecuador, o lo que
abarca prácticamente hasta California, en los Estados Unidos. A diferencia del mar frío, este mar tropical tiene temperaturas cálidas. Y estas temperaturas cálidas propician la formación de nubes que acaban vertiendo sus aguas en forma de lluvias en la costa de Piura y Tumbes, de menor salinidad en comparación con el mar frío de la corriente peruana, de menor salinidad y viscosidad, por lo tanto, menor contenido de nutrientes y productividad. En esta zona tenemos manglares que principalmente están ubicados en Tumbes y Piura, y también faiques, algarrobos, palos santos, ceibos, etc. Como fauna tenemos tortugas, peces como el bonito, también se observa crustáceos como las langostas y cangrejos, aves, loros, palomas, garzas, el gavilán, el águila pescadora, mamíferos como el oso mangrero, roedores pequeños, insectos, etc. Entonces, en esta parte tenemos que el mar tropical está ubicado en este pequeño espacio, ¿no?, de color azul. La siguiente ecorregión es el desierto del Pacífico. El desierto del Pacífico se extiende desde Tacna hasta Piura, formando una angosta franja a lo largo de la costa. Es lo que prácticamente en la propuesta de regiones naturales se conoce como la costa, no la franja costera. Entonces, esta zona es el desierto costero, toda esta franja de color amarillo, que es la costa. Sus características, bueno, se caracteriza por la ausencia de lluvias, es un terreno prácticamente desértico, el clima es semicálido muy seco, con precipitaciones promedio anuales inferiores a los 150 milímetros y temperaturas medias anuales entre 18 a 19 grados Celsius. Su flora típica de esta zona, ¿no?, al ser un desierto, con condiciones bastante adversas, tenemos manglares que crecen en la desembocadura de los ríos, faique, algarrobo, palo blanco, palo santo, ceibo. En fauna tenemos el bonito, tortugas, cocodrilo de Tumbes, aves como las garzas, gavilán y mamíferos como el oso manglero e insectos. Luego tenemos el bosque seco ecuatorial, que también está en la parte norte de nuestro país, en esta zona de color delimitada de color negro, como ven acá, es el bosque seco ecuatorial. Su ubicación está más o menos en la zona norte, abarca Tumbes, Piura, La Libertad, Valleque y comprende una franja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho. Las características: su clima es de tipo tropical, cálido y seco con altas temperaturas. Su temperatura promedio está entre 23 y 24 grados Celsius. Y las precipitaciones son en verano entre diciembre y marzo, muy variables y excepcionalmente altas cuando ocurre el fenómeno del Niño. La flora, árboles como el ceibo, palo borracho, angolo, el porotillo, el guayacán, también esta zona tiene guayacanes, el gualtaco, el papelillo. En lo que respecta a fauna tenemos el venado gris, la pava aliblanca que está en peligro de extinción o ya extinta me parece, oso hormiguero, picaflor de Tumbes. Entonces, como vemos aquí en el mapita, también es bosque seco ecuatorial, abarca cierta área de la zona de Cajamarca que podría estar en Jaén también, ¿no? En el caso del bosque tropical del Pacífico, la ubicación es desde América Central hasta el interior del departamento de Tumbes. El bosque tropical del Pacífico, en esta pequeña área que tienen acá en la parte norte de Tumbes, abarca una pequeña área en el caucho departamento de Tumbes, en la frontera con Ecuador. Limita con el bosque seco ecuatorial. Sus características: el clima es de tipo tropical húmedo, con altas temperaturas encima de los 25 grados,
con una época de seca de 8 meses. Su flora tenemos higuerón, palo de vaca, amarillo, el cedro, el cetico, el guayacán, el gualtaco, etc. Y la fauna, el zorro de sechura y el zorrino enano. También tenemos las últimas poblaciones que viven en el río de Tumbes de nutrias, que también están en peligro de extinción y casi extinta en otras zonas de nuestro país. El venado gris y el venado colorado, y también hay monos como el aullador y el mono blanco. Luego tenemos la Puna y los Altos Andes. Se extiende en promedio desde los 3.800 a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y desde allí también alcanza hasta los 6.700 metros sobre el nivel del mar. Es toda esta zona, la Puna y los Altos Andes. Predomina el clima muy fríos, bajo cero. ¿Okay? En la flora principal tenemos pajonales, dado que es un clima frígido muy adverso, con temperaturas muy bajas. Entonces, la vegetación y la biodiversidad también disminuyen, ¿no? Por eso tenemos vegetación muy pequeña, como pajonales, matorrales, yaretas, y como fauna también los camélidos, como las vicuñas. También se observa vizcachas, el zorro andino y el cuy silvestre, la taruca o ciervo andino y el cóndor. Luego tenemos la serranía esteparia, que se extiende desde los 1.000 metros hasta los 3.800 metros, desde la región de la Libertad hasta el norte de Chile, esta parte de que vemos acá, ¿no? La serranía esteparia. Sus características, bueno, las temperaturas medias oscilan entre los 6 grados y 12 grados Celsius. A mayor altitud las lluvias son más abundantes y tenemos dos tipos de clima, el clima templado y el clima frío. La vegetación es xerófita y con hierbas verdes, gramíneas, cactáceas. También tenemos recursos forestales como el guanarpo, y también ese frijolito que venden mucho en Cajamarca, que se conoce como el chocho, muy rico en proteínas. Como fauna tenemos el murciélago, la vizcacha, el zorro andino, el gato andino, reptiles como el jergón de la costa, lagartijas, etc. La siguiente región es el páramo, que se extiende desde Venezuela a través de Colombia y Ecuador hasta el norte de Perú. Esta zona de acá, ¿no? El páramo, que prácticamente abarcaría cierta parte de Cajamarca y Piura, ¿no? Las características: se caracteriza por sus temperaturas extremas, con mucho sol durante el día y frío intenso durante las noches. Su flora, igual como hace mucho frío y mucho calor, entonces la flora es bastante pequeña, que destaca los pajonales, arbustos y bosques de altura en las zonas de mayor humedad. La fauna tenemos el conejo silvestre, el venado colorado, la sachacabra, la musaraña, aves como el cóndor andino, gaviotas, gallaretas, picaflores, etc. Y acá tenemos algunos ejemplares, ¿no? La musaraña, el pinchaque, o tapirus. Luego tenemos el bosque de selva alta, que se extiende a lo largo del flanco oriental de la cordillera de los Andes. Esta parte de acá, flanco oriental, y como vemos, también en los bosques de selva alta está dentro de lo que es la región Cajamarca, ¿no? Sus características: el clima está caracterizado por temperaturas cálidas en las partes bajas y más frías en las partes altas. Su flora es muy variada, con especies arbóreas, epífitas, como las orquídeas, bromelias, achupayas, helechos, musgos y líquenes. En esta zona encontramos monos, perezosos, loros, papagayos, águilas, el famoso gallito de las rocas, el ave nacional, el oso de anteojos, etc. Luego tenemos el bosque tropical amazónico de selva alta, que es la región, digamos, más extensa de nuestro país. Como vemos acá, es la parte más extensa, y está alrededor de los 800 metros sobre el nivel del mar. Sus características: tiene un clima cálido tropical y se caracteriza por temperatura bastante constante, ¿no? Su flora: en la selva baja tenemos arbustos, helechos, líquenes, bromelias, etc. En fauna tenemos 100 pies, 1000 pies, moluscos, achavaca, venados, añuje, tucanes, loros, etc. Una abundante flora y fauna.
Luego, finalmente, tenemos la última ecorregión, que es la sabana de palmeras, ¿no? Que es una pequeña área que vemos acá, que está colindante con Bolivia. ¿Ok? Esta parte de acá, la sabana de palmeras, en la región de Madre de Dios, en las pampas del río Het. Las características, bueno, esta región es inundable en épocas de lluvias y tiene un clima cálido, ¿no? No existen árboles, solo palmeras, principalmente el aguaje, por eso se le llama sabana de palmeras. Y en la fauna podemos destacar el lobo de crin, el ciervo cuisilvestre, lagartijas, serpientes, etc. El oso hormiguero también, ¿no? Bueno, entonces ya para ir cerrando en esta presentación pudimos primero establecer la definición de ecorregión, identificamos las principales características de cada una de las 11 ecorregiones. También establecimos qué criterios utilizó Antonio Brac para organizar esta propuesta. Y finalmente establecimos que esta organización, digamos que es más detallada, más amplia con respecto a las otras dos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecorregión, es un área geográfica que se caracteriza por tener un mismo clima, un mismo tipo de suelo, condiciones hidrológicas y de biodiversidad muy similares. Son 11 ecorregiones que hemos visto: el mar frío, el mar tropical, el desierto costero, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la puna, el páramo, los bosques de lluvias de altura o selva alta, el bosque tropical amazónico o selva baja y la sabana de palmeras. Las 11 ecorregiones están organizadas considerando su clima, su suelo, sus condiciones hidrológicas y también su biodiversidad. Esta clasificación, por supuesto, es más amplia y lo interesante es que tiene como referente el mar, ¿no? Tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico, si es más integral. También la latitud respecto a la línea ecuatorial, la altitud sobre el nivel del mar, la cordillera de los Andes que recorre todo nuestro país con toda la geografía que genera. ¿Qué actividades individuales nos queda entonces trabajar? Resolver, por supuesto, las actividades de la ficha técnica número 8, que tienen plazo hasta el viernes 6 de noviembre, por favor. Les voy a pedir que en el archivo, con sus nombres completos y el número de ficha, así como está en el ejemplo de la ficha, para poder identificarlos. Aprendimos también a ver algunas ecorregiones y cómo es que están en Cajamarca, ¿no? Hay varias regiones que a lo largo de lo que yo he ido compartiéndoles, visto por la ubicación en el mapa, que también estaría dentro del departamento de Cajamarca, ¿no? Entonces, esa es un poco la actividad que también ustedes tienen que hacer, qué ecorregiones estarían dentro de la región en la que viven, a través, por supuesto, de una descripción gráfica. Eso quiere decir que con dibujos yo voy a ir estableciendo en qué ecorregión se encontraría o en qué ecorregiones se encontraría mi departamento o la localidad donde vivo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.